Brian, hacia atrás. Bájamele un poquito, por favor, está muy fuerte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está bien. Hechos capítulo 11, versículo 19. Terminaremos esta noche nuestro estudio, nuestra enseñanza sobre Bernabé. 11, 19 de Hechos de los Apóstoles. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a permanecer, a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía a donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Padre, una vez más nos presentamos para ser enseñados, para ser examinados y para ser enviados por tu palabra. Espíritu de Dios, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. Hay algunas enseñanzas en este pasaje sobre la vida de Bernabé. ¿Por qué estamos estudiando las personas que se comprometieron con proclamar el Evangelio? Es por una razón bien sencilla, hermanitos. Ser predicador del Evangelio no consiste solamente en el acto de predicar. Muchos han naufragado. Aquí en esta iglesia hemos tenido gente que ha nacido en el Evangelio a través del ministerio de la iglesia, ya sea renuevo, ya sea noches de buenas nuevas, ya sea en alguna conexión, alguna columna. Es decir, que ha nacido en el Evangelio, que ha nacido el Evangelio a través del ministerio nuestro. Y es gente que se ha querido comprometer en el ministerio, ha querido ejercer el ministerio de la predicación y lo ha asumido, y nos alegra, porque ese es el objetivo de todo lo que hacemos, que cada uno de ustedes pregone la palabra. Sin embargo, han habido algunos que piensan que basta solo con predicar.
La tarea de predicar es solamente un componente del predicador. Aunque le llamamos predicadores, pero su tarea es mucho más que solo predicar. La predicación es una tarea que se ejerce en momentos particulares, en momentos específicos, en horas concretas. Estamos estudiando a los predicadores porque predicar no es solamente la tarea de hacerlo, también es la manera de ser. Cómo el predicador tiene ciertos componentes de su persona espiritual. Cómo es en su carácter, cómo es en sus relaciones, cómo es en la responsabilidad. 40 minutos, una hora de predicación es una tarea puntual. Y muchos no han naufragado porque sean malos para predicar. Son buenos comunicadores, pero no son buenos predicadores. Porque ser predicador es más que hablar. No solamente es una tarea, también es una manera de ser. No solo es un hacer, ni solo un saber, también es una manera de ser, una manera de pensar, una manera de relacionarnos, una manera de asumir los compromisos, el carácter. Hay quienes son buenos para predicar media hora, pero son malos para enfrentar los problemas de la vida. Hablan bonito, pero no tienen el temple. Han desarrollado el arte de hablar y se han propuesto estudiar para saber. Pero saber y aprender a hablar no hace al predicador completo. Su carácter, su firmeza, cómo toma decisiones en la vida, cómo piensa, cómo interpreta su realidad. Y hay quienes, pensando que ya pueden predicar, agarran camino. No entienden que el ministerio de la predicación tiene ciertos, diríamos, la predicación no es una tarea individual. No es una tarea aislada de una persona. La tarea de la predicación es la tarea de la iglesia. Y el predicador es el delegado, el reconocido por la iglesia para transmitir la palabra de Dios. Pero lo hace como iglesia, no como individuo. Por tanto, será necesario algunos componentes eclesiales, componentes personales de carácter que son fundamentales. Hay quienes creen que con saber ya van a tener éxito. Usted puede tener éxito en el mundo de los negocios si aprendió a hablar bien. En el mundo de la iglesia, en el mundo del ministerio, en el mundo del espíritu, hay que tener otras cosas aparte de esa idoneidad comunicativa. Hay que tener otra cosa aparte de esa capacidad cognoscitiva. Yo conozco hombres que saben mucho, pero jamás han tenido un ministerio estable. Tienen conocimiento, han estudiado bastante, pero son incapaces tan siquiera para predicar. Son incapaces para mover una congregación a buscar el corazón de Dios. No saben tener esa empatía entre lo divino y lo humano, entre la palabra y el pueblo. Saben, pero no pueden.
He conocido gente con muchos dones, dones genuinos del Espíritu, dones de sabiduría, dones de ciencia, dones de conocimiento, el don de la palabra, pero han naufragado porque tienen problemas de carácter, tienen algunas debilidades de comportamiento que los desestabilizan, tienen algunas irresponsabilidades, inmadurez, y eso a la larga del tiempo daña. Siempre les he dicho que el predicador debe tener dos componentes. Póneme, hijo, a un lado la palabra carisma, pasas una raya y me pones la palabra carácter al otro lado. Ya hemos hablado de esto, se los traigo a memoria porque por eso estamos estudiando los personajes, a los predicadores. Muchos de ellos no naufragaron porque no fueran llamados, no naufragaron porque no tuvieran dones, no, naufragaron porque no tuvieron el carácter necesario para acompañar el llamamiento divino. Y he conocido cantidad de gente inestable por no tener un equilibrio entre estos dos componentes que todo predicador debe tener. Todo predicador debe mantener un equilibrio entre estos dos componentes. ¿Lo tenés, hijo? El carisma. No hablo de lo que la gente dice, él tiene carisma, no. Hablo del acompañamiento divino a una persona a través de los dones. El carisma es la parte divina de nuestro ministerio. Carisma, palabra griega que significa don. Las cosas del Espíritu. El carisma es regalo de Dios. El carisma es la habilidad divina que Dios ha compartido con nosotros para poder ejercer el santo ministerio. No es algo natural mío, no es algo que he adquirido, ni es algo que he conquistado. Es algo donado por el Espíritu. Es algo dado por el Espíritu. El carisma es el regalo de Dios. El apóstol Pablo dice: a cada uno de ustedes le ha sido dada la manifestación del Espíritu. Él ha repartido dones a cada uno en particular como Él quiere. El carisma es ese regalo del Espíritu. Eso que usted dice: hey, esa hermanita cae mal como habla, pero esa hermana tiene el don del Espíritu. Hey, ese brother cae mal en realidad. Hey, pero cuando hace lo que hace, el Espíritu ministra. El carisma es el don. El carisma es el regalo. El carisma es esa destreza espiritual con la cual ministramos en la obra de Dios. El carisma es esa habilidad regalada por el Espíritu para poder ejercer ministerio. El carisma es ese don. Cada uno tiene don. En el ministerio de la predicación se requieren muchos dones. Y el Señor ha de regalar a cada uno todos los dones necesarios para ejercer el mensaje de la predicación. El carisma es la parte
la parte espiritual, la parte del espíritu, la parte de la gracia de Dios que ha caído sobre nosotros. 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 son capítulos de la Escritura que exponen en amplitud el tema de los dones espirituales, el tema de las cosas del espíritu. Pero mucha gente ha fracasado y por eso estamos estudiando los dones los personajes encargados de la predicación. Cuando usted ve a Sansón, usted ve a un hombre con carisma del espíritu. Usted sabe que Sansón hace cosas que en términos humanos nadie puede hacer, que es acción del espíritu, que es la fuerza de Yahvé acompañando a Sansón, que es el poder de Dios haciéndolo hacer cosas que los hombres en términos humanos no pudieran hacer. Ese es el carisma. Sansón no tenía problemas de carisma. A nivel de carisma tenía todo el poder de Dios para hacerlo encomendado. ¿Me van siguiendo? Tenía todo el poder de Dios para ejercer su llamado, y siempre que fue necesaria una acción del carisma, siempre la hizo. Pero ¿dónde falló? Su carácter. Nunca quiso trabajar algunos componentes de su carácter. A Sansón no lo echó a perder el carisma, le echó a perder su carácter. El carácter, y cuando hablamos de carácter, no hablamos simplemente de que bravo, escondido, no. Hablamos de actitudes, hablamos de valores, hablamos de prioridades, hablamos de madurez, hablamos de crecer, hablamos de desarrollar una madurez que nos ayude a sostener de manera equilibrada, permanente, el carisma. Porque el carisma el carisma de Dios lastimosamente no se da en el aire, se da en personas. No se da en chuchos, no se da en gatos, no se da en caballos, se da en personas. No se da en las nubes, no se da en los árboles. El carisma de Dios se da en personas, y las personas tienen maneras de pensar, maneras de sentir, maneras de hacer, y esas maneras son el carácter, y eso echa a perder a muchas personas. Ha habido gente aquí con tremendos dones, pero con un carácter flojo, haraganes. Creen que el ministerio se hace solo. Creen que el ministerio camina solito. El ministerio requiere del trabajo y del compromiso de la persona que tiene el carisma. El que tiene carisma debe trabajar, debe esforzarse. Hemos tenido gente con buenos carismas, pero con carácter irresponsable. Hemos tenido gente con buenos carismas, pero inmaduros. Con buenos carismas, pero rebeldes, desobedientes. No hacen caso. Creen que porque ya predican, ya están exentos de ser exhortados. Creen que porque predican ya nadie les puede decir nada. Ya se creen independientes, ya se creen absolutos.
Ya no se les puede regañar o disciplinar porque ya van agarrando camino. Se les disciplina y no aguantan la disciplina, mejor se van. Y que yo voy a fundar mi iglesia, y que yo voy a hacer esto, y que yo... Allá andan dando vía. Es que ejercer el ministerio no es solo predicar. ¿Cómo maneja ciertas situaciones? ¿Cómo resuelve problemas? ¿Cómo administra? Hay predicadores que tienen problemas con el dinero. Y ya voy a tener una reunión con todos ustedes. En el reporte financiero, las conexiones, solo hay 2 conexiones que en el último reporte no han entregado las ofrendas. Pero las conexiones son ¿cuántas? ¿Cuántas son? ¿Y Portillo? ¿Dónde está Portillo? ¿Y qué? ¿Qué es ahí? Hay gente con problemas para manejar las finanzas. Hay gente que naufraga por las finanzas. No es buen administrador. Yo he visto excelentes ministerios que por una mala administración naufragan. Y eso comienza en el manejo de los dólares, las monedas, las ofrendas que comienzan en la conexión. Si no sabe manejar ni las finanzas de una conexión, ¿y usted qué sigue allá? Esperando a Josué. ¿Cómo que es Cristo que va a venir? ¿Cuántas conexiones son las que no han dado su reporte? Solo son 4. Fíjense bien. ¿Cuántas conexiones son? ¿Cuántas? 65 conexiones. Y hay 4 que no, fíjate, hay 4 que no han entregado sus reportes. Quiere decir que hay 61 que están entregando su reporte. Columnas. ¿Cuántas columnas son? Vaya, han reportado 30. ¿Cuántos reportan las ofrendas? En el último reporte que me enseñaste vos escrito. ¿Cómo? 48 ofrendas de columnas familiares que no se han entregado. Quiere decir que hay 48 líderes tamales. Si no entrega la ofrenda, se la está robando. O es irresponsable o es ladrón. Chiqui columnas. Hay 52. 49. Faltaron 28. Un poco más de la mitad. ¿Qué se la está robando? Si así somos para manejar unas finanzas tan pequeñas, ¿cuándo espera que Dios lo haga responsable de finanzas mayores? Yo tenía un amigo pastor excelente para predicar. Cuando mi padre murió, él predicó esa noche un sermón estremecedor acerca de la esperanza gloriosa de la resurrección de los siervos de Dios. Honrosa es a Jehová la muerte de sus santos. Un mensaje estremecedor. A los 2 meses habló conmigo que se iba para Estados Unidos con toda la familia. Estaba dejando la iglesia en manos de un colaborador
prácticamente por no cerrarla, porque la iglesia había caído en un déficit irreversible de fondos. Se había metido a realizar gastos y a adquirir deudas mucho mayores que las capacidades que tenía para pagar. Y ya le era inviable el proyecto de la iglesia. Una iglesia que llegó a tener, en aquel entonces, tener una iglesia de 2000 personas era grandísimo. Era una grande iglesia. Hoy lo sigue siendo, pero ya no es como tanta sorpresa como lo era hace 20 años. Excelente predicador, un hombre con un gran corazón, pero pésimo administrador. No supo manejar las finanzas de la iglesia. Manejar las finanzas de la iglesia no es fácil. Es una cosa bien complicada. El que las administra debe tener claras las responsabilidades. Porque el que las administra puede pensar que ese dinero es de él y disponer arbitrariamente de eso. O puede invertir en aspectos secundarios y no en los primarios. Buenos ministerios he visto naufragar. Dejó la iglesia, hoy vive en los Estados Unidos, haciendo aquí, por allá, teniendo un gran llamado, teniendo un gran ministerio. ¿Pero qué le falló? Carácter. Hay pastores que nunca desarrollan un ministerio estable, nunca. Porque siempre viven endeudados y endeudándose. Siempre viven en saldo rojo y perseguidos por todas las compañías. Le deben a medio mundo. No sacan a flote su economía. Aquí hemos tenido pastores malos para manejar el dinero y no han querido ser formados, no han querido ser disciplinados. Se les han impuesto ciertas normas para que aprendan a manejar el dinero y se enojan. Prefieren mejor irse a hacer nada, por supuesto. Hacer nada. Gente que le anda prestando a medio mundo. Ya nadie le quiere prestar nada porque le debe a medio mundo. Pero no porque no tenga entradas, sino porque tiene un montón de salidas que no logra cubrir con sus entradas. Tiene ganas de ir a comer pollo campero, a comer pollo campero, aunque tenga el dinero que pagarle de la luz. No, primero cumple los compromisos. Si quedó, se da el gusto. Si no, no, zóquela. Si no hay, no hay. Es que yo quisiera irme a dar una buena comida, pero ya pagó tal cosa, ya pagó lo otro, ya pagó aquello. No, te voy a pagar primero. Solo la responsabilidad de pagar, solo eso ya es un lío. Solo saber pagar. Ministerios de Dios han fracasado porque el predicador era mal administrador. Porque el predicador no honra las ofrendas. El gran problema de los hijos de Elí.
no respetaban las ofrendas. Hacían lo que querían. Nadie, ningún líder está autorizado a hacer lo que quiera con las ofrendas. Nadie. Es que fíjese que la ofrenda de la conexión la usé ¿para qué cosa? ¿Con permiso de quién? ¿Autorización de quién? Ya el pastor no tiene trabajo con esas 28 columnas que no entregan las ofrendas. O lo repone él, o mira cómo hacen para pagar. El pastor Amícar igual. Con esas 30 columnas que no le entregan. O la va a poner él quizás de su bolsa. O vea qué va a hacer con esa gente. Porque darle al Señor es algo que desde niño tienen que aprender. No me vean con la paja. Es que los niños no tienen. No sean pajeros. Sí tienen. Claro que tienen. Y si no tienen, enséñenles para que lleguen a tener. Y la manera como van a llegar a tener es siendo fieles a Dios. Pero si ni el que dirige la conexión, la columna, la chica ofrenda, ¿cómo se llama ni ofrendar? Si ni el que predique en la chica y columna da sus ofrendas al Señor, ¿qué le va a enseñar al niño a dar? Si el que predique en la columna familiar ni él diezma, ¿qué le va a enseñar? Es que esto de trabajar con los niños no solamente es de ponerlos a bailar, es de enseñarles las claves de cómo van a salir adelante en la vida, y darle a Dios es una de ellas. Hay más, pero darle al Señor es una de ellas. Y si ni se las están enseñando, y si se las están enseñando y recogen y no las dan, son mañosos. Y tengan cuidado con eso, que eso en la Biblia es bien delicado. Todos lo tenemos que ver de esa manera. Tienen buenos carismas, pero no tienen el carácter, no tienen el templo, no tienen la formación. El carisma como ministerio es tremendo. Y dice, qué lindo este hermano, como tremendo como ministra. Bárbara de hermana, como la usa el Señor. A la hora de ejercer el ministerio, tremendos. ¿Por qué? Porque es el carisma de Dios, no es él, no es ella, es el don de Dios. Pero ser predicador es más que ejercer el don de predicar. Es una manera de actuar, de ser, de pensar, de administrar, de sentir, de decidir. Hay cosas que resolver. Ahí donde uno predica hay problemas y hay que resolverlos. Y hay quienes son tan infantiles para resolver problemas, tan inmaduros para asumir problemas. Por eso estamos estudiando los predicadores, porque ellos nos revelan en su práctica ministerial sus fortalezas y sus debilidades, y aprenderemos de ellos cómo es que desarrollamos no solamente el ministerio, sino también el carácter. Bernabé es un hombre con características importantísimas. Ya vimos alguna de ellas. ¿Cuál fue la primera? Regalar. Sí, que eso de regalar como que la cosa es. No. Siembren la obra de Dios.
comprometido financieramente con las necesidades de la obra de Dios. ¿Qué más dijimos? Capacidad para generar, para formar, para parir otros líderes. Y aquí lo vuelve otra vez a demostrar. En los versículos que hemos leído se nos narra la fundación de una iglesia que será clave para la misión en el Nuevo Testamento. Hasta este momento la iglesia principal es la de Jerusalén. Ahí están los apóstoles, ahí están los hermanos y la familia de Jesús. Ahí está la primera comunidad que se funda en el nombre de Jesús. Es la iglesia importante, la iglesia madre. Madre no en el sentido, diríamos, que ordena y manda, sino en el sentido que de allí arranca la obra de anunciar la buena nueva. Se da en Jerusalén una persecución, pero no contra toda la iglesia, sino contra un sector de la iglesia. La iglesia de Jerusalén tenía dos grandes sectores: los judíos de Palestina, de Jerusalén, nacidos en Jerusalén, y los judíos nacidos en la diáspora. La diáspora son los grupos de judíos repartidos en el mundo entero, los que habitaban en todas las naciones. Ahí en Pentecostés hay un listado de judíos que habitan fuera de Jerusalén. Ese se le llama la diáspora o la dispersión, los judíos dispersados en el mundo entero. Y los judíos subían a Jerusalén, los judíos de la diáspora subían a Jerusalén por dos razones. Uno, ya sea para celebrar las grandes fiestas que se hacían en el templo de Jerusalén, o cuando ya iban llegando al ocaso de su vida, se trasladaban de la tierra donde vivían para morir en su tierra madre. Querían morir en Jerusalén. Pero eran judíos distintos. No hablaban el arameo, que era la lengua que se hablaba en Jerusalén, hablaban el griego. No eran tan apegados a toda la religiosidad del culto judío, porque en la diáspora, viviendo fuera de Jerusalén, pues no podían cumplir toda la ley como los judíos la cumplían en Jerusalén. Ellos podían ir al templo, podían ofrecer altar, podían llevar ofrendas según la ley lo estipulaba. Ellos en la distancia no, subían una vez a Jerusalén cada año, y algunos una vez en su vida. Entonces ellos tenían otra manera de entender la fe en su Dios. La iglesia de Jerusalén tenía los judíos nacidos en Palestina y los judíos nacidos fuera de Palestina, pero que llegaban a Jerusalén. Ellos se les llamaban los helenistas o los judíos de habla griega. En Jerusalén se desató una persecución contra los judíos de habla griega, o sea, contra los helenistas, contra aquellos que eran judíos pero que venían de la diáspora. Se desata una persecución contra ellos y ellos salen para regresar a sus tierras, y mientras regresan van anunciando la buena nueva que escucharon en Pentecostés. Van anunciando la buena nueva que anunciaron allí en Jerusalén, y van proclamando a Jesús como el Mesías en cada lugar donde iban visitando. Resulta que llegaron a la ciudad de Antioquía, una ciudad importantísima en el orden del Imperio Romano. En la zona de Asia Menor era la segunda ciudad en importancia. Importante porque era un centro cultural diverso. Importante porque allí había una sede de cultura griega que se fundó con Antíoco Epífanes, por eso se llama Antioquía. Y será aquí donde estos hermanos van a hacer algo novedoso. Dejaron de predicarle solo a judíos y comenzaron a predicarle ¿a quiénes? A los de la griega, o sea, a los gentiles. Comenzaron a predicarles a los no judíos. Eso hasta este momento no había ocurrido. Hasta este momento
el mensaje de salvación era solo para los judíos. En Jerusalén, ustedes no van a haber convertido a ningún gentil, solo judíos. Judíos de la dispersión, pero judíos. Judíos de Palestina, propios de la tierra, judíos. Hasta hoy a nadie se ha evangelizado que no sea judío. Todos son judíos. Hasta aquí se va a fundar la primera comunidad creyente que no son judíos. Hasta aquí se va a formar el primer grupo de creyentes que no hablan el arameo, que no están ligados a Palestina, que no tienen a Jerusalén como una ciudad importante para su fe. Son paganos, son gentiles. Y dice la Biblia que el poder del Señor, versículo 21, estaba con ellos. ¿Y cuáles son los resultados del poder de Dios acompañando? Gran número creyó y se convirtió al Señor. 22. Todo esto que pasó en Antioquía llegó a oído de la iglesia de Jerusalén. Y aquí viene una característica importante. Los ministerios de un predicador están ligados a una comunidad. En el ministerio no existen llaneros solitarios. No existen Robinson Crusoe. Ellos solos en su isla, o el llanero él solo con su caballo haciendo y deshaciendo. Bernabé no sale disparado donde a él le da la gana. Es un hombre respaldado por Dios, ya lo dice el versículo 24. ¿Cómo se describe a Bernabé? ¿Cómo se describe a Bernabé, hombre? Un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe, un auténtico líder. No obstante sus virtudes espirituales, eso no lo hace hacer o decir lo que muchos con un poquito aquí ya se creen independientes, que ya nadie les puede decir nada, que ya nadie los puede llamar al orden, que ya nadie los puede exhortar, que ya nadie los puede poner en cintura. No, tenía todas estas virtudes, pero estaba sujeto a la comunidad, estaba sujeto a la autoridad de la iglesia. No es que se va a disparar solo, no es que va a agarrar camino cuando él quiera. Aquí a la gente que de repente agarra camino y por ahí viene a decir: mire pastor, yo fui a hacer esto por allá. Ay, vea, ¿qué hace? O sea, yo no voy a andarme complicando la vida. Si se va en la torre, problema de él. Pero si viene, mire siervo, hay un ministerio que Dios me está poniendo. Yo quiero saber, quiero tener su orientación, su dirección. Ustedes, hermanitos, van apenas empezando muchos el camino del evangelio. Tienen que sujetarse a una dirección. En este camino del ministerio hay muchísimas confusiones y hay muchísima gente que confunde. Mira, aquí viene un hermano, lo apoyamos en su ministerio, le reconocí su liderazgo y vamos, hermano, con todo, démosle. De repente, mire pastor, yo la verdad es que yo me quiero ir a fundar mejor el ministerio aparte, quiero ir a hacer algo aparte mejor. Dele. Aquí no ganamos ni perdemos con usted. Preso está. Y anda buscando que yo le dé la cobertura. ¿Y cobertura de qué? ¿Cómo voy a darle mi respaldo si ni sé qué he hecho en el último año? Diferente a alguien que esté bajo mi autoridad.
Bajo mi autoridad yo muevo cielo y tierra para ver cómo ayuda a un hermano que tiene un problema. Está bajo mi cuidado, yo veo qué hago para respaldarlo, para apoyarlo, para ver cómo salimos de esto. No sale él, salimos. Sé que dar una carta, la mejor de las cartas. Sé que ir a dar la cara, vamos a dar la cara. Pero alguien que está bajo autoridad. Pero alguien que agarra camino solo. ¿Y cómo, pues? ¿Cómo? Bernabé dice: cuando llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén, ¿qué pasó? ¿Ah? Mandaron. Hay gente que no gusta que la manden. El predicador, como lo decíamos ayer en Noches de Buenas Nuevas, predicando le decíamos a la gente: nosotros solo somos mandaderos de Dios, le dijimos, y Él nos ha mandado a traerle buenas noticias. El predicador es un mandado. El que no quiera ser mandado va a tener problemas, porque nuestro Dios es un Dios que siempre está mandando. Él nunca pide favor. Mire, me puede hacer el favor de ir a tal zona. Ve, manda, anda, ven, haz, di. El Dios de la Biblia siempre está mandando. Su ministerio no es su ministerio, es el ministerio que la iglesia le manda hacer. El ministerio que se le ha entregado es un ministerio delegado. Se le ha delegado ese ministerio, se le ha mandado ese ministerio, se le ha encomendado ese ministerio. A hacer lo que está haciendo se le ha mandado. Tiene que obedecer. Hay gente que no le gusta que la manden. Por eso esa gente nunca prospera, nunca camina, nunca avanza. Nunca logran desarrollar un liderazgo espiritual significativo, jamás. Usted lo pudo haber conocido en el 2005 y en el 2010 y no se ha perdido nada. Es el mismo. No crea que ha crecido. Lo pudo conocer hace 10 años, lo conoce hoy y lo va a conocer en 10 años igualito. No ha madurado, no ha crecido, no es un hombre que lidera, que enseña, que predica, que crece, el mismo. Lo que no podía hacer hace 10 años, no lo puede hacer ahora, ni lo va a poder hacer en 10 años. El mismo es. No avanza, no crece, no desarrolla. Porque para desarrollar el carácter tenemos que ser mandados. Para desarrollar carácter, para darle forma a un trozo de madera y sacar una figura preciosa, tiene que aguantar martillazos, filazos, cumazos, cuchillazos, cortadas. No, nadie se forma solito. Nadie. Tenemos que ser formados. Y somos formados a través de ser mandados. Nadie forma a sí mismo su carácter. Siempre alguien tiene que formarlo. Cuando usted va a aprender un oficio, usted llega y dice: no, mire, yo ya sé lo que voy a hacer. Le va a decir el jefe: hace esto. Solo echarle pega, eso sé.
A los 5 días, hoy va a hacer esto otro. Para ser formados en el carácter, alguien tiene que mandarme. Alguien. Pero a la gente no le gusta que la manden. Y todavía, a mí nadie me manda. Deje la predicación, porque el predicador es un mandado. Y debe ser forjado en su carácter. Hay algunos orgullositos, mano. Elevaditas, algunas niñas, mano. No se les puede decir nada. No se les puede corregir. Hay gente que le encanta hacer lo que ellos quieren, por eso nunca crecen. Los inútiles de hace 10 años lo son ahora y lo serán siempre. Nunca van a hacer nada. Nunca aprendieron a hacer nada nuevo. Nunca crecieron, nunca desarrollaron. Ser predicador no es solo pararse y hablar 40 minutos. Es manejar una serie de situaciones que exigen de nuestro carácter. Y el carácter hay que formarlo. Aunque le dé cólera que lo manden, va a obedecer. Porque ahí se va a formar. Allí se va a ir formando, hermanito. Pónganse de pie, hermanitos. No terminamos, pero bien.